En el campo, las cosas no desaparecen, se entierran. Eso lo aprendí en el rancho Santa Margarita, un pedazo de tierra olvidado entre cerros secos, donde el sol cae pesado y los cerdos se engordan rápido. Yo no regresé al rancho por nostalgia. Volví porque nadie más quiso hacerlo. El rancho había pertenecido a mi tío Eusebio Calderón, un hombre duro como la tierra que trabajaba. Murió, según dijeron, de un infarto, solo en su cama. Pero el acta de defunción no explicaba por qué la mitad de su cuerpo nunca fue encontrada. La policía cerró el caso rápido. En el campo, eso significa que nadie quiso escarbar demasiado. Llegué al rancho al atardecer. La cerca de madera seguía en pie, aunque torcida, como si alguien la hubiera empujado desde dentro muchas veces. El portón crujió al abrirse, y el sonido se perdió entre los chillidos graves que venían del corral. Los cerdos. Había muchos más de los que recordaba. Negros, rosados, manchados, grandes, demasiado grandes. Sus lomos parecían inflados, y algunos tenían cicatrices viejas, como cortes mal cerrados. Todos se movían lento, pero sus ojos no. Me observaban. Tranquilos, murmuré sin saber por qué. El aire olía mal. No a cerdo, a algo dulce y podrido. La casa principal estaba intacta. Polvo en las ventanas, telarañas en el alero, pero la puerta no estaba forzada. Mi tío no había luchado con nadie, al menos no ahí. Dentro, todo seguía igual. La mesa de madera, la radio vieja, el sillón donde se sentaba a fumar mirando la nada. Pero había algo raro. No había cuchillos en la cocina. Ni uno. Busqué en cajones, repisas, hasta debajo del fregadero. Nada. Como si alguien los hubiera retirado todos, con cuidado. En la pared encontré una mancha oscura, ya seca, cerca del piso. No era grande, pero estaba donde no debía. Sangre. Esa noche dormí mal. Desde la cama escuchaba los sonidos del corral. Resoplidos, golpes húmedos, chillidos cortos, pero entre ellos había algo distinto. Un ruido rítmico, como masticar. Me levanté cerca de las 3 de la madrugada. La luna iluminaba el patio, y desde la ventana vi movimiento en el corral. Demasiado movimiento. Los cerdos estaban reunidos en un círculo apretado, empujándose, gruñendo bajo. Algo en el centro no se movía. Cuando uno levantó la cabeza, vi algo colgando de su hocico. Un trozo de tela. Reconocí el color. Era la camisa de mi tío. No salí. No esa noche. Me quedé sentado en la cama hasta que amaneció, con el estómago revuelto y la certeza creciendo en mi cabeza como una infección. Eusebio no murió de un infarto. Al amanecer, el corral estaba tranquilo. Los cerdos dormían tirados en el barro, inflados, satisfechos. Me acerqué con cuidado. En el centro del corral, el suelo estaba removido. Había huesos, pequeños, blancos, limpiados con una precisión que ningún animal salvaje lograría. Uno de los cerdos levantó la cabeza y me miró directo a los ojos. No huyó, no gruñó, solo me observó, como esperando. Encontré el cuaderno de mi tío ese mismo día. Estaba escondido bajo una tabla floja del piso, envuelto en plástico. Las primeras páginas eran normales: cuentas, nacimientos, ventas. Luego, la letra cambiaba. No son como antes. Aprenden. Si les das carne, recuerdan. Pasé la página con manos temblorosas. No comen cualquier cosa. Eligen. Y al final, una sola frase escrita con tanta presión que rompía el papel. Siempre empiezan por los pies. Antes de que el rancho se llenara de silencio, hubo gente. Eso lo supe cuando encontré las botas. Estaban detrás del granero viejo, medio enterradas en el polvo, alineadas una junto a la otra, como si alguien se las hubiera quitado con cuidado. Eran botas de trabajo,
grandes, gastadas. No eran de mi tío. Las reconocí porque yo mismo las había visto puestas. Eran de don Julián, el jornalero que ayudó a Eusebio durante años. Un hombre callado, flaco, con la piel curtida y los dedos torcidos por el trabajo. Decían que se fue del rancho una mañana sin despedirse. Mentira. En el campo nadie se va sin decir nada. Volví al cuaderno. Las páginas posteriores estaban manchadas, algunas pegajosas al tacto. La letra se volvía errática, nerviosa. Julián fue el primero. No quise, pero ya no alcanzaba la comida. Me detuve ahí. Recordé ese año, la sequía, las cosechas perdidas, los cerdos creciendo más de lo normal. Eusebio siempre decía que un cerdo hambriento se vuelve loco. Pero esto era distinto. Seguí leyendo. Se cortó el pie con el machete. Sangró mucho. El olor los volvió locos. Mi garganta se cerró. Nunca había visto correr así a un cerdo. El recuerdo volvió como si yo hubiera estado ahí. Julián sangrando en el corral, sentado en el suelo, apretándose el pie. Los cerdos acercándose despacio al principio, resoplando, probando el aire. Luego el primer mordisco. No por hambre, por curiosidad. No gritó mucho. Cuando empezaron ya no podía. Cerré el cuaderno. Escuché un gruñido detrás de mí. Uno de los cerdos estaba parado frente a la puerta del granero, mirándome. Tenía el hocico húmedo, manchado de barro, o algo más oscuro. «Lárgate», le dije. No se movió. Eusebio no mató a Julián. Eso es lo peor. Lo dejó morir. Y cuando todo terminó, cuando el corral quedó en silencio y los cerdos se acostaron pesados y satisfechos, Eusebio entendió algo que ningún ranchero debería entender jamás. Los cerdos recordaban. Si les das carne humana una vez, ya no vuelven atrás. Intentó deshacerse de ellos. Eso también lo escribió. No pude. Cuando intenté degollarlos, la página estaba rota ahí, arrancada con furia. En la siguiente la frase continuaba. Me miraron. Esa noche hice una fogata lejos del corral. No quería dormir dentro de la casa. El silencio ahí pesaba demasiado. Desde donde estaba podía ver las sombras moverse dentro del cercado. No dormían. Escuché pasos. Pensé que era el viento, hasta que vi una linterna acercándose. ¿Hay alguien ahí?, grité. La luz se detuvo. Pensé que el rancho estaba abandonado, dijo una voz vieja. Era don Mateo, un ranchero vecino. Lo recordaba de niño, más encorvado ahora, más pálido. Mi tío murió, le dije. Estoy arreglando sus cosas. Don Mateo bajó la mirada. ¿Ya los viste?, preguntó. ¿A quiénes? No respondió de inmediato. A los cerdos, dijo al fin. ¿Ya te miraron? Le mostré el cuaderno. Don Mateo no parecía sorprendido, solo cansado. Eusebio no fue el único, dijo. Solo fue el último. Me contó lo que nadie quiso decirme, que otros ranchos también tuvieron problemas, que desaparecieron vagabundos, que un niño nunca volvió a buscar un cerdo escapado. Uno piensa que es el monte o los coyotes, pero no. Se inclinó hacia mí. Los cerdos comen todo, susurró. Y cuando prueban, aprenden dónde morder para que no grites. Sentí náuseas. ¿Por qué nadie hizo nada? Don Mateo se rió sin humor. ¿Qué vas a decir? ¿Que los cerdos comen gente? Negó la cabeza. En el campo el que habla de más desaparece primero. Antes de irse me tomó de la mano. Si vas a quedarte, no sangres cerca de ellos. ¿Qué? Ni una gota, repitió. Porque cuando empiezan, no paran, y no atacan de golpe. Se alejó sin despedirse. Esa noche entendí por qué Eusebio había quitado todos los cuchillos. No era para defenderse, era para no cortarse. El error final de mi tío no fue alimentar a los cerdos. Fue creer que todavía le pertenecían. Eso lo supe cuando encontré el último registro. Hoy intenté venderlos. Se pusieron inquietos. Nunca habían chillado así. La última línea estaba escrita con letras temblorosas. Me siguen.
Esa misma noche uno de los cerdos empujó la cerca. No con fuerza, con insistencia. El sacrificio debía hacerse al amanecer. Así lo decía siempre mi tío. Antes de que el sol caliente la sangre, repetía. Pero Eusebio no llegó al amanecer. La noche en que decidió matarlos, los cerdos ya lo sabían. Eso quedó claro en el cuaderno, en las últimas páginas casi ilegibles. No chillan, me rodean, no corren. Yo leí esas líneas sentado en el piso, con la espalda contra la pared, mientras afuera el corral respiraba. Porque eso era el sonido. Respiración sincronizada. Decidí revisar el corral con luz de día. Mala decisión. Cuando abrí la puerta, los cerdos se levantaron al mismo tiempo. No corrieron, no gruñeron. Se pusieron de pie como si alguien hubiera dado una orden silenciosa. Caminé despacio, manteniendo distancia. Entonces vi el poste. El poste donde Eusebio colgaba a los animales para degollarlos estaba cubierto de marcas. No mordidas, uñazos, humanos. Al pie del poste, enterrado en el barro seco, encontré el machete. La hoja estaba intacta. El mango, no. Tenía marcas profundas, redondeadas, como si algo lo hubiera mordido una y otra vez hasta romperlo. Un cerdo no tiene fuerza para eso, pero varios, sí. Eusebio cometió su último error esa noche. Entró solo al corral. Lo sé porque el cuaderno termina ahí, pero el suelo cuenta el resto. Arrastre, marcas de botas, sangre, poca. Recordé las palabras de don Mateo. Empiezan por los pies. Imaginé a mi tío cayendo, sujetado por docenas de bocas, mordiscos precisos, casi quirúrgicos. No para matarlo rápido, para incapacitarlo. Los cerdos no atacan como perros, atacan como una masa. Cuando uno muerde, los demás aprenden dónde. Esa noche, mientras caminaba de regreso a la casa, sentí algo húmedo en el tobillo. Miré abajo. Uno de los cerdos pequeños me había rozado con el hocico. No mordió, solo tocó, como probando. Salté hacia atrás. ¡No!, grité. El cerdo chilló, aguro, breve. Eso fue suficiente. El resto levantó la cabeza al mismo tiempo. Y entonces lo entendí. Ese sonido era una señal. Retrocedí despacio hasta llegar a la puerta de la casa. La cerré de golpe y puse el cerrojo. Afuera, los pasos comenzaron. No corrían, caminaban. Pasé la noche en vela. Los escuché rodear la casa, rozar las paredes, empujar las tablas flojas. Uno golpeó la puerta con el cuerpo. No fuerte, rítmico, como si supieran que la madera cede con paciencia. Al amanecer se alejaron. Salí cuando el sol ya estaba alto. Encontré algo frente a la puerta. Un pie. Humano. Seco. Limpio. Sin marcas de mordida. Cortado. Lo reconocí por el anillo oxidado en el dedo. Era de don Julián. Los cerdos no habían terminado con él aquella vez. Habían guardado. Corrí hasta la camioneta. No arrancó. El motor giró y nada. Cuando abrí el cofre, encontré los cables del encendido mordidos. No arrancados, mordidos con cuidado. Eso fue cuando el pánico se volvió certeza. Los cerdos no querían que me fuera. Intenté quemar el corral. Gasolina, trapo, fósforo. El fuego prendió rápido, demasiado rápido. Los cerdos no chillaron, no huyeron. Se quedaron mirando las llamas y luego avanzaron. El fuego se apagó. No sé cómo explicarlo mejor. Fue como si el calor no los afectara lo suficiente. Como si el miedo hubiera dejado de existir para ellos. Uno de los más grandes se acercó tanto que pude ver sus ojos. No eran salvajes, eran atentos. Esa tarde encontré el último escondite de mi tío.
Bajo el piso del granero había una fosa pequeña. Dentro, bolsas de sal, cal y restos, huesos humanos blanqueados. No uno, varios. Eusebio no solo alimentó a los cerdos, los entrenó. Si comen muertos, no atacan vivos. Esa era su mentira, porque los cerdos no distinguen entre uno y otro, solo aprenden formas. Al anochecer escuché el chillido. No venía del corral, venía de la casa. Uno de ellos había entrado, luego otro, y otro. Entendí tarde de más que no estaban cazando, me estaban acorralando. Subí al altillo, cerré la trampilla y desde ahí los vi moverse abajo, empujándose, organizándose, esperando. Porque los cerdos aprenden rápido, y ya sabían que yo estaba solo. El altillo olía a polvo viejo y miedo. Desde arriba escuchaba cómo los cerdos se movían por la casa. Sus pezuñas golpeaban el suelo de madera con un ritmo lento, calculado. No corrían, no se desesperaban. Sabían que yo no tenía a dónde ir. Uno chilló, otro respondió. No era caos, era comunicación. Vi cómo empujaban una silla hasta dejarla bajo la escalera, luego otra, no para subir, sino para bloquearme el camino cuando bajara. Me estaban guardando. Recordé algo que don Mateo había dicho cuando era niño, en una plática vieja de cantina. El cerdo no caza como el lobo, había dicho. El cerdo espera. Esperan a que te canses, a que el hambre haga su trabajo. Miré mis manos, me temblaban. Tenía un solo cartucho en la escopeta vieja de Eusebio. Uno. No servía para todos, ni siquiera para uno grande. Al amanecer, el silencio fue peor. Los cerdos no se movían, no roncaban, no resoplaban. Bajé la cabeza por la trampilla, despacio. Ahí estaban, sentados, mirándome. El más grande dio un paso al frente. Tenía una cicatriz en el lomo, vieja, como si alguien hubiera intentado matarlo y hubiera fallado. Ese era el alfa. Entendí entonces lo que Eusebio nunca quiso aceptar. El rancho ya tenía dueño. Hice lo único que quedaba. Abrí el cuaderno y lo leí en voz alta. No sé por qué, tal vez porque necesitaba que escucharan. No son animales, son hambre con memoria. El cerdo alfa se acercó más. Le tiré un pedazo de carne seca que llevaba en la mochila. No lo tocó, esperaba otra cosa. Eusebio había sobrevivido más tiempo porque aprendió la regla. Yo también la aprendí. Tarde, pero no demasiado. La carne no se tira, se entrega. Bajé del altillo. El suelo crujió. Los cerdos no atacaron. Caminé despacio hasta la puerta trasera del granero, donde había encontrado los huesos. Abrí la fosa. Saqué uno, un fémur humano. Lo dejé caer en el centro de la habitación. Entonces sí se movieron. No pelearon, no chillaron. Comieron en silencio. Esa fue mi salvación y mi condena. Durante 3 días repetí el ritual. Les di lo que Eusebio había guardado. Les hablé. Nunca grité, nunca corrí, nunca sangré. Aprendieron mi olor, aprendieron mi voz. Cuando el último hueso se terminó, el cerdo alfa se acercó. Me olfateó los pies. No mordió. Aceptación. Me fui del rancho al 4.º día. Caminé hasta el pueblo, sin mirar atrás. Nadie me preguntó nada. El rancho fue clausurado semanas después. Dijeron que era por una plaga, que los animales fueron sacrificados. Mentira. Nadie entra ahí, porque los cerdos siguen vivos. Ahora vivo lejos, pero a veces despierto con el sonido de pezuñas en sueños, y sé algo que nadie quiere escuchar. Los cerdos no matan a cualquiera, matan al que cree que manda. Yo no los denuncié, no los vendí, no los quemé. Solo hice lo que hace un buen ranchero. Respeté a la piara. Si algún día pasas cerca del rancho Santa Margarita y hueles carne asada,
No te detengas, porque ahí no se cría ganado. Ahí se hereda el hambre. Y los cerdos todavía recuerdan a los humanos por el sabor de los pies.